Probabilidades binomiales y uso de tablas. Para calcular la probabilidad de un número x de éxitos y este número varía entre muchos valores, x que pertenece a un intervalo desde 0 a r, existen tablas que nos entregan la probabilidad de que x sea menor o igual que r, para lo cual necesitamos establecer 1. El número de veces que se realiza el experimento, n, la probabilidad de éxito, p, y el intervalo AB donde R está entre A y B. Dicha probabilidad la denotamos por P, entre paréntesis, x menor o igual que R, y esto es igual a la suma de las probabilidades binomiales desde x igual con 0 hasta R. Ejemplo 2.26. Supongamos que un jugador de baloncesto lanza una serie de tiros libres a la canasta desde cierto punto, y que el hecho de que enceste o falle no afecta en modo alguno para encestar o fallar el próximo tiro. Si hay una probabilidad de 0.7 de encestar en cualquier intento y lanzó un total de 8 tiros, calcule la probabilidad de que el número de tiros encestado sea A, cuando mucho 4, B, más de 5, C, no menos de 5, D, menos de 3, E, exactamente 6, y además calcule la probabilidad de que falle más de 2 tiros. Primero, resolveremos el inciso A mediante las fórmulas. Para esto tenemos que identificar los parámetros. Entonces, tenemos el parámetro n es igual a 8. El parámetro r es igual a 4 y la probabilidad de éxito es igual a 0.7. Entonces, lo que se nos pide en el inciso A, cuando mucho 4 se encesten, es x menor o igual que 4. Y esto es igual a la suma de las combinaciones de 8 tomados en x, cuando x varía desde 0 hasta 4, por la probabilidad de éxito, 0.7 a la x, por la probabilidad de fracaso, de 8 menos x. Entonces, la probabilidad de cuando menos haya 4 encestes la probabilidad de que cuando mucho haya 4 encestes es igual a las combinaciones de 8 en 0 por la probabilidad de éxito a la 0 por la probabilidad de fracaso a la 8 más las combinaciones de 8 en 1 por la probabilidad de éxito a la 1 por la probabilidad de fracaso a la 7 más las combinaciones de 8 en 2 por la probabilidad de éxito al cuadrado por la probabilidad de fracaso a la 6 más las combinaciones de 8 en 3 por la probabilidad de éxito al cubo por la probabilidad de fracaso a la quinta más las combinaciones de 8 en 4 por la probabilidad de éxito a la 4 por la probabilidad de fracaso a la 4.
Haciendo operaciones, esto será igual a, el primer término es igual a punto 000, son 4 ceros, 65,6. El segundo sumando es punto 001225 más el tercer sumando es punto 0,1002 más punto 046675 más el último que es punto 13614. Al sumarlo todo esto nos da punto 1941043, que en cuatro cifras significativas es punto 1941. Ahora lo resolvemos mediante las tablas. Tenemos ahí una porción de la tabla donde n es igual a 8, r para este caso va a ser igual a 4 y la probabilidad de éxito es 0.7. Entonces hacemos coincidir el valor de r igual a 4 y la probabilidad 0.7 y el resultado es 0.1941. En el inciso B, se nos pide que más de 5. Entonces la probabilidad que se pide pues es que x sea mayor a 5. Esto es igual a su complemento, que es 1 menos la probabilidad de que x sea desde 0 hasta 5. Aquí tenemos entonces el valor de r, que es igual a 5, el cual vamos a buscar en la tabla. Entonces, aquí en la tabla observamos los parámetros. N, que es el primero, luego r, y tenemos la probabilidad. Observamos que las probabilidades aquí van de 0.05 a 0.45, incrementando en 0.05. Entonces, como nuestra probabilidad de éxito es de 0.70, no la tenemos aquí en esta página, tenemos que irnos a la siguiente página. Aquí está. Entonces buscamos la probabilidad, que es de 0.70 para nosotros, y nos vamos a n igual a 8. Encontramos n igual a 8 y en nuestro caso es r igual a 5. Entonces nos movemos en esa dirección y ahora en la columna bajamos la columna de la probabilidad hasta donde se intersecta y observamos el resultado, que es de 0.4482, que esto nos da un resultado de 0.5518, que es la probabilidad buscada. Inciso C. No menos de 5. Entonces nos piden la probabilidad de que x puede ser 5 o para adelante, pero no antes. O sea que esto es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5.
Y esto nuevamente es el complemento, que es la 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4, dado que el 5 ya está contemplado. Entonces aquí tenemos que esto es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4, que ya la tenemos. La calculamos en el inciso A. Entonces esto es 0.1941. Y el resultado de esto es 0.8059. Es la probabilidad buscada. Inciso D. Menos de 3. La probabilidad que se nos pide es que x sea menor a 3. Pero en la tabla el r debe contemplarse. Y aquí en este caso el 3 no. Entonces para que podamos buscar el r correcto en la tabla, tenemos que tener la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Entonces vamos a buscar en la tabla para r igual a 2. El resultado obtenido es de 0.0113. Lo anotamos y lo ponemos en... y esa es la probabilidad buscada. En el inciso E se nos pide exactamente 6. Y aquí tenemos también la opción de hacerlo por fórmula, dado que es un valor exacto. Entonces, por fórmula sería lo siguiente: x igual a 6. Y esto es las combinaciones de 8 tomados en 6 por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Y esto es igual a, hacemos operaciones, 8 tomados en 6 por 0.7 a la 6 por 0.3 al cuadrado. Esto es igual a 0.2964 75, que en 4 cifras significativas, esto es 0.2965. Ahora, si alguien quiere usar tablas, también se puede. Tenemos lo siguiente: la probabilidad que nos da en la tabla de que x vaya desde 0 a 6 es que x toma los valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si le restamos la probabilidad de que x esté antes de 5, es decir, que x puede tomar los valores de 0 hasta 5, entonces con eso nos quedamos exactamente con x igual a 6. Y es lo que vamos a buscar aquí, los valores para x igual a 6, para r igual a 6 y para r igual a 5. Entonces, buscando en las tablas, obtenemos que para r igual a 6 el valor es de 0.7447 y para r igual a 5 ya lo tenemos en la pantalla anterior, que es de 0.4482. Y esto nos da un resultado de 0.2965, que es la misma probabilidad obtenida por fórmula.
Y finalmente, el inciso F, el cual nos dice que calculemos la probabilidad de que falle más de 2 tiros. Si falla 0, entonces encesta 8. Si falla 1, encesta 7. Si falla 2, encesta 6. Si falla 3, encesta 5. Si falla 4, encesta 4. Si falla 5, encesta 3. Si falla 6, encesta 2. Si falla 7, encesta 1. Y si falla 8, encesta 0. Entonces, cuando se nos pide que encontremos la probabilidad de que falle más de 2, entonces estamos, por lo tanto, observamos que esto es equivalente a que enceste de 0 a 5. Por lo tanto, lo que queremos calcular es que x sea menor o igual que 5. Y esto ya lo tenemos ahí, que es de punto 4482. Ahora, se puede ver de otra forma también. Y esto es con el complemento de los tiros fallos. Si se nos pide que calculemos la probabilidad de que falle más de 2, su complemento es que falle entre 0 y 2. Si llamamos una nueva variable, y la llamamos que falle un tiro, entonces se nos pide la probabilidad de que y sea mayor que 2. Y esto es igual al complemento, o sea, 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual que 2. Entonces aquí, con la probabilidad de éxito, nuestra nueva probabilidad de éxito, que sería de 0.3, esa es la probabilidad de que falle, con el mismo n y ahora con un r que es 2, podemos irnos. La probabilidad que nos sirve es cuando p vale 0.3. La buscamos y bajamos en esa columna hasta encontrar n igual a 8. Para un R2. El resultado es de 0.5518, que lo anotamos. .5518 y el resultado es 0.4482. Y es lo mismo que se obtuvo anteriormente. Problema donde n es incógnita. ¿Cuántas veces hay que lanzar un par de dados para que la probabilidad de obtener un doble 6 por lo menos una vez sea superior a un medio? Cuando lanzamos dos dados, tenemos 36 resultados.
la probabilidad para obtener del doble 6 es 1 sobre 36 y la probabilidad de fracaso sería 35 sobre 36. Entonces, la probabilidad de que en n lanzamientos del par de dados al menos en uno se obtenga el doble 6 es esta. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Y esto es el complemento de que la probabilidad sea igual a 0. Y esto obviamente es igual a 1 menos, aquí las combinaciones de n tomados en 0 por la probabilidad de éxito a la 0 por la probabilidad de fracaso n menos 0. Esto es igual a 1 menos las combinaciones de n en 0 es 1 y p a la 0 es 1. Entonces nos queda 1 menos q a la n. Ahora queremos que esta probabilidad sea superior a un medio. Entonces realmente se tiene que 1 menos q a la n es mayor que un medio. Esto implica que 1 menos un medio debe ser mayor que q a la n, lo que implica que un medio debe ser mayor que q a la n. Entonces, obteniendo el logaritmo, dado que el logaritmo es una función creciente, tenemos que logaritmo de un medio es mayor que el logaritmo de q a la n, lo cual es n por el logaritmo de q. Ahora, logaritmo de un medio, logaritmo de q, dado que q es 35/36, son negativos. Entonces, si multiplicamos a toda la ecuación por menos, pues multiplicando por menos 1 a toda la ecuación, tenemos entonces que la desigualdad se invierte. Tenemos que logaritmo de un medio debe ser menor a n veces por logaritmo de q, lo que implica que logaritmo de un medio sobre logaritmo de q debe ser menor que n, y al sacar el logaritmo de 1 sobre logaritmo de q, que vale 35/36, tenemos que 24.6 debe ser menor que n, lo que implica que n debe ser 25. Es decir, que se requieren al menos 25 lanzamientos de este par de dados para poder esperar que salga un doble 6.